Antes de empezar, déjenme preguntarles algo, simple pero importante. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaron a alguien o fueron abrazados de verdad por alguien que lo decía en serio? La historia de hoy empieza con un abrazo que parecía común, pero que cambió dos vidas de una manera que nadie podría haber previsto. Si les gustan las historias que parecen pequeñas por fuera pero grandes por dentro, no olviden darle like y suscribirse a Justice Reloaded HD. Cada semana traemos una historia que puede tocar su corazón y tal vez devolver un poco de fe en la humanidad. La hora del desayuno acababa de pasar, y la luz del sol se filtraba a través de las polvorientas ventanas frontales de Maggie's Diner, un pequeño restaurante familiar escondido en un tranquilo rincón de Santa Fe, Nuevo México. El aroma a café recién hecho, galletas frescas y tocino flotaba en el aire cálido, envolviendo el lugar con algo que se sentía como un recuerdo. No te dabas cuenta de que extrañabas esos viejos detalles, las paredes de ladrillo, los pisos de cuadros descoloridos y las sillas desiguales que le daban al lugar un encanto que no era lo suficientemente elegante para llamarse vintage. Los locales no lo querían porque estuviera de moda, sino porque era un lugar familiar. Los clientes habituales se sentaban en sus lugares de siempre, las camareras sabían los pedidos antes de que tocaran los menús, y el cocinero en la parte de atrás maldecía como marinero, pero hacía los panqueques más esponjosos de la ciudad esa mañana. La cabina junto a la ventana, normalmente reservada para el Sheriff Morales y su crucigrama, fue tomada por alguien que nadie esperaba ver allí, Daniel Stone, viudo de 60 años, multimillonario solitario, un hombre que había construido un imperio a partir de contratos mineros y acuerdos logísticos tan complejos que la mayoría de la gente solo asentía cuando intentaba explicarlos. No era el tipo de persona que encontrarías en un lugar como este. Demasiado rico, demasiado presionado, demasiado distante, pero ahí estaba, con una camisa blanca impecable, las mangas arremangadas lo suficiente para parecer accesible, pero su postura era rígida, cautelosa, como si nunca hubiera aprendido a relajarse en público. Frente a él, estaba sentado un niño de 6 años, pálido, con una mata de rizos rubios que no había visto un peine esa mañana, Leo Stone, el único hijo de Daniel. El niño mantenía los brazos fuertemente cerrados alrededor de su cuerpo y miraba la mesa como si fuera a hacer algo inesperado cada vez que un plato tintineaba o alguien se reía demasiado fuerte. Su pequeño cuerpo se estremeció, no habló, no miró a su alrededor. No tocó nada, ni siquiera el muffin de arándanos que estaba intacto en su plato. Leo no era como los demás niños de su edad. Le habían diagnosticado un trastorno de ansiedad grave y un retraso emocional en el desarrollo. Daniel había pagado a especialistas miles de dólares para que se lo explicaran, pero apenas entendía. Todo lo que sabía era que a su hijo no le gustaba que lo tocaran. No podía hacer contacto visual durante más de un segundo y nunca había abrazado ni una sola vez a su propio padre. Emily Vargas lo notó todo sin necesidad de preguntar. Acababa de rellenar el café de una pareja en la mesa de al lado cuando vio al niño, hombros tensos, dedos crispados cerca del borde de la mesa, como si quisieran extender la mano y esconderse debajo. Se ajustó el delantal y cruzó la habitación con una especie de energía suave que no hacía ruido. Tenía 32 ojos brillantes, a pesar del turno de la mañana, y una sonrisa que nunca parecía forzada. Había trabajado aquí durante casi un año, el tiempo suficiente para que la gente supiera. Una vez se formó como enfermera pediátrica antes de que las cosas se complicaran. El tiempo suficiente para saber que tenía debilidad por los niños, especialmente por los tranquilos. No se apresuró. No se agachó ni le habló como a un bebé, como hacen algunos. Solo sostuvo la mirada de Daniel con un pequeño gesto de comprensión, y luego miró al niño. Su voz, cuando habló, fue casi un susurro. ¿Quieres que te traiga algo más, corazón? ¿Tal vez un poco de leche calientita? Leo no respondió, pero levantó la vista por solo un segundo, y para Emily, eso valía más que cualquier palabra. Todo pasó muy rápido, pero en ese momento, el tiempo pareció ir más lento. Un plato se estrelló en la cocina cerámica contra azulejo con un ruido seco. El pequeño cuerpo de Leo se sobresaltó como si lo hubieran golpeado. Empezó a respirar rápido, con respiraciones cortitas. Sus ojos se movían por todos lados, como un animalito asustado. Se presionó las manos contra los oídos y empezó a mecerse, suavemente, mientras el mundo se volvía demasiado fuerte, demasiado brillante, demasiado. Daniel se congeló, instintivamente estiró la mano sobre la mesa, pero no sabía qué hacer. Su voz se atoró en la garganta. Leo, dijo bajito, y luego un poco más fuerte,
Leo, tranquilo, solo fue un plato. Pero el niño no lo escuchaba, no de verdad. La gente empezó a mirar. Los tenedores se quedaron en el aire, las conversaciones se detuvieron. Fue entonces cuando Emily se movió, no con prisa, no de forma dramática. Salió de detrás del mostrador y se arrodilló a unos metros de Leo. Lo suficientemente lejos para respetar su espacio, pero lo bastante cerca para que pudiera verla. No habló, no lo tocó. Solo abrió los brazos, calmadamente, con las palmas hacia arriba, como ofreciendo una invitación, nada más. Leo la miró fijamente, seguía respirando rápido, su pecho se movía con fuerza. Pasaron unos segundos. Y entonces, sin decir nada, sin previo aviso, se bajó de la cabina, caminó lentamente hacia ella, y se acurrucó en sus brazos. El restaurante entero contuvo la respiración. Daniel se quedó congelado, con la mano a medio camino sobre la mesa y la boca entreabierta. En 6 años, ni siquiera su propio hijo lo había abrazado, ni una sola vez, hasta ahora. Emily estaba limpiando el mostrador a la mañana siguiente cuando lo vio otra vez. La misma camisa blanca impecable. La misma postura rígida. Pero esta vez, Daniel Stone no entró como un hombre que simplemente tolera estar entre otros. Entró como alguien que busca algo, aunque no está seguro de merecer encontrarlo. Esperó a que la multitud del desayuno se fuera, y entonces se acercó a ella. Sin guardaespaldas, sin asistente. Solo un hombre, parado en silencio frente al mostrador, con su sombrero en las manos. Quería darte las gracias, dijo, con una voz más rasposa que el día anterior, por lo que hiciste ayer. Emily levantó la vista de la cafetera y le dio una sonrisa cortés, un poco dudosa. Es un niño dulce. Daniel dudó. No es como los demás niños, grita cuando los doctores intentan tomarle el ritmo del corazón. Ni siquiera se sienta junto a sus terapeutas. Pero ayer, cruzó una habitación y te abrazó. Emily asintió despacio, no porque se sintiera orgullosa, sino porque lo entendía. A veces dijo con voz suave, los niños simplemente saben cuando alguien no está tratando de arreglarlos. Daniel se quedó en silencio unos segundos. Luego metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó una tarjeta de presentación. No sé qué haces fuera de aquí, pero me gustaría ofrecerte algo. No un trabajo, no exactamente. Solo pensé que, tal vez podrías pasar tiempo con Leo. Hablar con él, o no, jugar, leer un libro, o simplemente estar ahí, como tú quieras. Emily miró la tarjeta, pero no la tomó de inmediato. Te pagaría bien, agregó rápido, como si le diera pena tener que decirlo. Claro, pero Emily no estaba pensando en dinero. Pensaba en cómo el niño había enterrado su carita en su hombro. En cómo su respiración se había calmado mientras lo sostenía. En cómo, por un momento, el peso de su pequeño pecho pareció aligerarse. Lo pensaré, dijo, dejando la tarjeta junto al dispensador de servilletas. Daniela sintió y se dio la vuelta para irse, pero se detuvo, casi con torpeza. Una cosa más, dijo, encontré esto en el asiento de atrás, creo que es para ti. Le entregó un pedacito de papel doblado. Estaba arrugado, con los bordes gastados, como si lo hubieran apretado muy fuerte. Emily lo abrió con cuidado, usando los dedos como si fuera algo frágil. Adentro, con trazos gruesos de crayón, había un dibujo. 2 monitos de palitos, con los brazos estirados, y entre ellos, un corazón rojo, tembloroso. No era gran cosa, pero no tenía que serlo. Emily lo miró por un buen rato, con la garganta apretada de forma inesperada. Algunas invitaciones no vienen en sobres. Algunas no usan palabras. Algunas llegan como un dibujo de niño, salido de un lugar más profundo que el lenguaje. Levantó la vista, su voz más suave que antes. Dile que me encantaría pasar un rato. Daniela sintió otra vez, pero esta vez, sus ojos mostraban algo más que alivio. Era algo más cercano a la esperanza. Emily no sabía qué significaba todo esto para su vida. No tenía planes de que nada cambiara. Pero en ese momento, supo que algo ya había cambiado. No porque un multimillonario le hubiera pedido ayuda, sino porque un niño, que casi no conocía, se la pidió sin decir una sola palabra. Emily nunca trató su tiempo con Leo como un trabajo. Nunca llevó una libreta, ni listas, ni ejercicios de terapia. No trató de arreglarlo, ni de sacarlo de su mundo tranquilo. Solo se presentaba. Día tras día, puntual. Con voz suave, pequeños detalles, y una bolsa de tela viejita, llena de cuentos ilustrados,
crayones y hojas en blanco. Siempre empezaba con la misma pregunta. ¿Te gustaría dibujar hoy o escuchar un cuento? A veces Leo señalaba. A veces se encogía de hombros. A veces no decía nada, y eso también estaba bien. Emily se sentaba a su lado, en el piso del solario. Nunca demasiado cerca. Nunca demasiado lejos. Y empezaba de todos modos. Contaba historias sin páginas, solo con su voz y sus manos, pintando cuadros en el aire sobre tortugas que le temían a las tormentas o pájaros que no sabían volar hasta que lo intentaron. Cuando dibujaba, nunca era perfecto, perros tambaleantes con demasiadas patas, árboles torcidos, personas de palo con sonrisas torcidas. Leo observaba divertido y a veces tomaba un crayón y añadía algo propio, un segundo sol, una nube que faltaba, un garabato que no parecía nada, pero que era todo a la vez. De vez en cuando Leo se quedaba sin aliento o se tensaban sus hombros por algún ruido afuera, Emily hacía una pausa y decía lo mismo. Si tienes miedo, puedes abrazarme o dejar que te abrace, solo si quieres. Ella nunca lo forzó, nunca se acercó primero y muchas veces él no respondía, pero poco a poco, algo cambió. Una tarde nublada, Leo dejó caer su crayón verde y caminó directo hacia ella, con los brazos abiertos y en silencio. Otra noche, después de un largo día sin palabras, se apoyó en su hombro, dejando escapar un suspiro tan profundo que parecía que lo había estado conteniendo por años. Y una vez, después de un breve momento en que Daniel malinterpretó las señales de su hijo y habló demasiado alto, Leo se giró hacia Emily, con los ojos abiertos y húmedos, la abrazó fuerte, aferrándose a su firmeza. No era terapia, era solo presencia, y para Leo, la presencia marcaba la diferencia. Daniel Stone siempre había creído en el control, en la fuerza, en la disciplina. Su mundo era de números, plazos, negociaciones y consecuencias. Construyó su imperio desde cero, acuerdos firmados en salas de juntas, contratos sellados en silencio, las emociones dejadas en la puerta. El afecto era algo que se ganaba, la vulnerabilidad era un lujo para quienes tenían tiempo para ser débiles. Pero últimamente, algo estaba cambiando, de manera silenciosa, incómoda. Se encontró quedándose más tiempo en la puerta cuando veía a Emily con Leo, mirando cómo su hijo se recargaba en ella sin asustarse. Notó cómo las manos de Leo, que antes siempre estaban apretadas, ahora descansaban tranquilas en su regazo, y como sus ojos ya no andaban brincando por toda la habitación como antes. Una mañana, tomando café en el lobby de un hotel en el centro, Daniel se encontró con Gerald Trent rico por el petróleo, bocón por naturaleza, y divorciado 2 veces. Gerald nunca fue sutil, así que soltó sin filtro. Dicen en el club de golf que tienes a una mesera cuidando a tu hijo como si fuera niñera. Daniel solo alzó una ceja, no respondió de inmediato. Tomó un sorbo lento de su café y luego colocó la taza con calma. Si dijo simplemente, lo es. Gerald parpadeó, sorprendido. Daniel siguió, con voz tranquila pero firme. Porque mi hijo no había abrazado a nadie en más de 2 años, ni a mí, ni a nadie. Y ahora sí, ahora sabe lo que es confiar en alguien, sentirse seguro. Se recostó en su silla, con una expresión que no mostraba mucho. Si yo estoy pagando por eso, diría que es la mejor inversión que he hecho en mucho tiempo. Gerald ya no se rió, y por primera vez en mucho tiempo, Daniel no sintió que tenía que justificar la dulzura, ya no más. La foto salió un martes por la mañana, perdida entre un montón de titulares llamativos y chismes de internet. Ni siquiera era de buena calidad, algo borrosa, tomada desde el otro lado del restaurante con el reflejo de la ventana encima, pero no hacía falta que fuera perfecta. La imagen hablaba por sí sola, un niño pequeño abrazando con fuerza la cintura de una mujer, su cara escondida en su suéter. Y a unos metros, sin darse cuenta que lo fotografiaban, un hombre de canas y cara de sorpresa. El titular hizo el resto, el hijo de un multimillonario abraza a una mesera desconocida, solo un abrazo matutino, o algo más. Al mediodía, la noticia ya se había esparcido por blogs locales, algunas páginas nacionales de chismes, e incluso apareció en un programa de televisión en la tarde donde los panelistas especulaban sobre límites inapropiados y por qué los ricos confían a sus hijos a desconocidos. Daniel lo vio al salir de un almuerzo de trabajo. Un mensaje de texto preocupado de su asistente apareció con un enlace y las palabras: debes encargarte de esto antes de que se descontrole. No abrió el artículo de inmediato, sino que miró la miniatura,
En lugar de eso, miró a Leo. Su Leo, capturado en el momento más vulnerable de su joven vida, transmitido al mundo sin que él lo supiera, y junto a él en esa foto estaba Amelie. Apretó la mandíbula, su pecho ardía. En menos de una hora, Daniel había movido hilos para eliminar las versiones más virales de la historia. Su equipo legal redactó un informe detallado. Su asesor de relaciones públicas lo calificó como algo desafortunado pero manejable. Pero nada de eso importaba, porque en la mente de Daniel solo había una pregunta que no lograba callar: ¿cómo se supo esto? Recordó los días tranquilos en el solario, la tranquila presencia de Amelie, los dibujos, el progreso de Leo, la confianza, y ahora esto. A última hora de la tarde, Daniel tomó una decisión. No la confrontó, no pidió una explicación, simplemente llamó al restaurante, pidió su horario de turnos y luego dejó un mensaje al gerente. Dígale que el acuerdo ha terminado, no más visitas, sin contacto, sin firma, sin adiós. Emily recibió el mensaje durante un descanso entre mesas. No lloró, no devolvió la llamada, simplemente caminó hacia la trastienda. Se sentó y desdobló el dibujo que Leo le había dado una vez, las figuras de palitos, el corazón de crayón rojo todavía manchado por los deditos. Lo miró fijamente durante mucho tiempo. Nadie tuvo que decirle lo que había pasado. Ella también había visto el titular esa mañana, pero lo que más dolía que la foto era saber que Daniel ni siquiera le había preguntado. No se había cuestionado si ella estaba detrás de esto. Simplemente asumió que los clientes afuera se reían durante el desayuno sin darse cuenta de que algo delicado se había roto. En el silencio que siguió, Emily metió la mano en su bolso, dobló el dibujo en sus pliegues originales y lo guardó. Algunas conexiones parecían no ser intencionales, para durar. Emily nunca intentó defenderse, ninguna llamada, ningún mensaje, ninguna visita a la casa de Daniel para pedir una oportunidad de explicarse. Ella entendía, quizás demasiado bien, que una vez que alguien como él tomaba una decisión, era poco probable que las palabras la cambiaran, y nunca fue del tipo de persona que rogaba por lo que debería haber sido una conversación desde el principio. En cambio, dobló un trozo de papel normal sin rayas por la mitad 2 veces y se sentó en la mesa de la esquina durante su descanso, bolígrafo en mano, sin saludo, sin firma, solo una simple oración escrita en su suave caligrafía en bucle. No todo el mundo necesita palabras. A veces, todo lo que se necesita es alguien lo suficientemente tranquilo como para ofrecerle la mano. La leyó una vez, luego la volvió a doblar y la metió en un pequeño sobre que había llevado en su bolso sin ninguna razón en particular hasta ahora, sin perfume, sin drama, solo una verdad tranquila ofrecida sin expectativas después de su turno. Emily caminó hacia la entrada cerrada de la propiedad de Daniel, no tocó el intercomunicador, no esperó a que saliera nadie. Colocó el sobre suavemente dentro del buzón y se giró para dejar sus manos, aún calientes de sostenerlo, mientras se alejaba. El cielo sobre Santa Fe se estaba volviendo de ese dorado intenso que solo aparece durante unos minutos cada noche. En ese breve silencio dorado, Emily no se sintió enojada, solo quieta. Algunas cosas no debían discutirse, algunos silencios decían más que 1000 explicaciones. La verdad llegó calladita, como casi todas las verdades que de verdad importan. Fue el jefe de seguridad de Daniel quien, al final, encontró de dónde salió la foto. Pasaron días, justo cuando ya la historia empezaba a olvidarse. La imagen no la filtró ningún empleado ni alguien cercano. Emily no había tenido nada que ver. Fue un cliente cualquiera. Alguien que pasaba por el restaurante, tomaba café y checaba su celular, sentado en una esquina. Tomó la foto sin pensarlo mucho. La subió para ganar unos likes y se fue, sin saber lo que en verdad había captado. No fue con mala intención, no fue un plan, solo fue descuido. Daniel leyó el informe sin mostrar emoción. Pero por dentro, el golpe fue duro. Emily no lo había traicionado. No usó a Leo para llamar la atención. Ella solo hizo lo que siempre había hecho, ofrecer cariño, sin esperar nada a cambio. Y él, la había apartado, sin siquiera preguntarle nada. Esa misma semana, Leo cambió. No fue algo escandaloso, pero Daniel lo notó. Las pequeñas cosas. Leo dejó de tararear por las mañanas. Ya no se asomaba a la ventana del solario. Los crayones seguían guardados en su lata. Las noches se pusieron más pesadas. Daba vueltas en la cama, gemía dormido. El consuelo que antes encontraba en un abrazo, eso que Daniel antes pensó que no importaba, ahora era una herida.
Faltaba algo. Y llevaba días faltando. Daniel trató de llenar ese vacío. Le leía cuentos. Le compraba libros nuevos. Se sentaba con él en silencio, esperando que eso bastara. Pero no bastaba. Una noche, ya entrada la madrugada, Daniel pasó por el cuarto de Leo y vio que la lamparita seguía encendida. Su luz temblorosa filtrándose bajo la puerta. Dudó un momento y luego llamó suavemente antes de abrir. Lo que vio lo hizo detenerse. Leo estaba acurrucado en la cama, abrazando una almohada contra su pecho. Tenía los ojos abiertos, pero pesados por el cansancio. Estaba intentando encontrar consuelo en la tela y las plumas, algo que le ayudara a sentirse seguro otra vez. Daniel se acercó. ¿No puedes dormir?, preguntó en voz baja. Leo no levantó la vista. Solo presionó más su mejilla contra la almohada. Esta no está caliente, susurró. No como ella. Esas palabras le pegaron a Daniel como una piedra en el estómago. No era cálido como ella. Se sentó en el borde de la cama, sin tocarlo. Y en ese momento, todo se aclaró. El abrazo no había sido solo un milagro. No se trataba solo de progreso, terapia o descubrimientos. Era la primera vez que Leo se sentía aceptado tal como era. La primera vez que alguien se acercó, no para cambiarlo, sino simplemente para darle un espacio. Emily no le había enseñado a Leo a funcionar. Le había enseñado a sentirse seguro, a confiar, a amar y, quizás lo más importante, a amarse a sí mismo. Daniel había pasado su vida construyendo cosas, sistemas, un legado. Pero lo que Emily había construido con solo tiempo, paciencia y brazos abiertos, era algo mucho más poderoso. Miró a su hijo, pequeño y tranquilo bajo las sábanas, sosteniendo una almohada que no podía darle el calor que buscaba. Y Daniel finalmente entendió que no solo Leo la necesitaba, sino él también. La biblioteca comunitaria no estaba llena esa mañana. Algunos padres con niños inquietos llenaban el rincón de lectura. Parejas mayores hojeaban novelas con letra grande. El olor a libros viejos y cálidos llenaba el aire. La alfombra flotaba suavemente al fondo. Sentada en un sillón, Emily Vargas sostenía un ejemplar desgastado de Harold y el crayón morado, y leía en voz alta. Su voz era baja y animada, dejando que el ritmo de la historia se extendiera sobre el suave murmullo de la conversación. Daniel se quedó de pie en la entrada de la sección infantil, sin ser notado por un largo rato. La observó con el cabello recogido detrás de una oreja. Su mano pasaba por las páginas mientras hablaba. Los niños escuchaban, pero los ojos de Daniel no se apartaban de su rostro, no del libro. Había paz allí, la misma paz que había visto en el rostro de Leo una vez, antes de que todo se rompiera cuando el cuento terminó y los niños salieron corriendo con cajas de jugo. Daniel dio un paso adelante, sosteniendo algo mucho más pesado que el orgullo. Lo siento, dijo. Emily se giró, sorprendida. Su expresión cambió de confusión educada a un silencioso reconocimiento. Creí en algo que no debía haber creído, continuó Daniel. Dejé que el miedo hablara más fuerte que la verdad. Contuvo el aliento. Soy el padre más rico que conozco, pero no fui lo suficientemente rico como para enseñarle a mi hijo a abrazar a alguien o a dejar que alguien lo abrazara. Emily no dijo nada, pero su mirada se suavizó, y en ese silencio comenzó el perdón. En las semanas siguientes, algo hermoso echó raíces. Juntos lanzaron una pequeña organización sin fines de lucro llamada The First Hug, un programa amable diseñado no para diagnosticar ni curar, sino para guiar a niños con desafíos emocionales o de desarrollo hacia momentos de conexión intencional y segura. No fue terapia, no fue instrucción, fue presencia, calidez y amabilidad ofrecidas libremente, sin expectativas. En el evento de lanzamiento, celebrado en el patio soleado de un centro comunitario local, las familias se reunieron sin saber qué esperar. No hubo trajes, ni discursos, solo música, círculos de cuentos y mantas suaves extendidas sobre el césped. Leo estaba de pie junto a Emily al frente, con una mano agarrando el dobladillo de su cardigan. Cuando ella se arrodilló a su lado, lo miró a los ojos, luego dio un paso adelante y lo rodeó con sus brazos por la cintura frente a todos. La gente se quedó en silencio y luego, lentamente, Leo se giró hacia su padre. No habló, no se apresuró, simplemente levantó ambos brazos, palmas abiertas, una invitación silenciosa que Daniel alguna vez pensó que nunca llegaría. La garganta de Daniel se apretó. Dio un paso adelante, se arrodilló y abrazó a su hijo por primera vez. Realmente sin tensión, sin vacilación, solo calidez.
Solo amor y la tranquila y constante comprensión de que los momentos más ricos de la vida son los que el dinero nunca puede comprar. Si crees que el abrazo correcto, dado en el momento correcto, puede curar incluso las heridas más profundas del corazón. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Nos vemos en el próximo.